Es algo que... Pero ya les digo, para mí somos todos y nos debemos de amar y ahí estamos para cumplir todo, ¿verdad? Amén. Bien, ahora voy a dar los anuncios, gloria a Dios, porque ya nos hemos gozado, nos hemos llenado de la presencia de Dios. Y aquí estamos otra vez, aleluya. Pero doy muchas gracias al Señor. No es que, como le he dicho, vaya usted a leer Josué y vaya a decir, pues si usted no ha muerto o tú no has muerto. Sí, pero una ausencia es como una muerte. Pero la presencia de Dios aquí siempre está. Aleluya. Bien, tenemos los martes oración e intercesión a las 7. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ya tenemos nuestro ritmo como deberíamos tenerlo, gloria a Dios, ¿verdad? Por ello, los jueves seguimos teniendo discipulado a las 7, aleluya. Los domingos seguimos teniendo ese culto a las 12 de mediodía, de la mañana, aleluya. Y cómo no comunicarles que para el domingo que viene tenemos esa Santa Cena. Entonces, recibiremos la Santa Cena, no estamos hablando de ayuno ni oración, sino que en ese domingo que viene, que es primero y nada menos que el día 1, ¿no? Ahí daremos esa Santa Cena y la recibiremos de parte del Señor una vez más para que nos siga bendiciendo. ¿Cuántos decimos amén a ello? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pues bien, esos son los anuncios, si no hay algún otro más, porque yo creo que ha habido en la semana ha estado de oración, intercesión, ayer ya se dio por terminado, ¿no? Ha sido de gran bendición, aquí también creo que, vamos, sé que el Señor bendijo grandemente y tenemos esa gracia, esa misericordia de que podemos ser también partícipes en colaborar en esa oración y también en lo que estamos haciendo. Porque ustedes saben que la Iglesia se la está cediendo al centro bíblico hasta que ellos terminen su reparación. Por eso qué bueno es que los hermanos podamos ayudarnos los unos a los otros. Por eso en el tiempo que estemos aquí dejemos la política. La política nos sirve para cometer nada más que errores, fracasos y lamentos. Aleluya. Vamos a irnos a Lucas. Lucas. Me están fallando ya todo. Aleluya. Es como el vehículo ese que bien lo sabrá el hermano José Manuel, ¿verdad? ¿Cuántas chapuzas irán al taller, verdad? Pues nosotros somos una de esas. Pero tenemos un Dios que tiene el taller mejor que puede tener cualquiera. Sabe poner siempre las cosas a su punto, sin equivocarse y sin dar preocupaciones a nadie. Amén. Por eso cada uno es libre de escoger lo que mejor quiera, pero el mecánico de los mecánicos está ahí para reparar nuestra vida. Yo doy gracias a Dios por ello. Lo tenemos ya en Mateos capítulo 12, Lucas. Ay, estoy con Mateo, no sé por qué será con Mateo. Ay, sí, es verdad, no hay ningún niño. ¿Cómo no te quieras llevarte a mí? No hay ningún niño. ¿Hay alguno o no? No, me parece que... Ah, que está Camila, dice José Manuel que no, que está dormida, no despierta ahí, Padre Dios. Bien, un descanso más que tiene, siervo. En Lucas 12, vamos a leer una pequeña porción de la palabra, como siempre, y que el Señor nos dé luego sabiduría y conocimiento, porque no vamos a hablar nada nuevo, pero muchas veces nos debe de sonar como nuevo porque no ponemos interés. Y cuando no se pone interés, en uno causa muchas preocupaciones sin necesidad, aún dolores y llanto, por no querer escuchar o atender o hacer
lo que ella en realidad nos dice. Antes de proseguir, doy gracias por ver a Luz, que hacía tiempo que no la veía por aquí, ya me habían comentado que estaba viniendo. Gracias que Dios ya te ha dado lo que tú le pedirías tal vez a Él, poder tener un tiempo para venir a la casa de Dios. Todo llega, si hay paciencia, Dios no falla. Amén. Lo tenemos ya, capítulo 12 de Lucas, y en el versículo 54. Vamos a empezar ahí la lectura. Dice así la bendita palabra. Decía también a la multitud: cuando veáis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, ahora calor, y lo hace. Pero dice una palabra fuerte: hipócrita, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. Pero está la pregunta de nuestro Señor: ¿y cómo no distinguir este tiempo? ¿Cómo no distinguimos este tiempo? Eso es lo que el Señor en esta mañana nos va a hacer entender y comprender, porque es importante. Pero antes, aunque se ha dado gracias por ello, me gusta orar y pedirle al Señor que nos ayude. Padre Dios, bendícenos en esta mañana. No sea la hora mía, sino que es tuya, Señor. Danos fortaleza, danos sabiduría, danos conocimiento. Y prestamos, Señor, atención, tanto yo como los demás, Señor, y circuncidemos nuestros oídos, nuestro corazón, para que la palabra germine dentro de nosotros y no se haga nuestra voluntad, sino sea la tuya. Te lo pido todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dijo, amén, aleluya. Sentémonos. Luego oraremos por las peticiones que hay aquí, como siempre al final, porque hay bastantes peticiones. Bien, pueblo de Dios, ¿cómo estamos? Aleluya. ¿Cómo no ha, es decir, cómo ha sonado esta palabra? ¿Qué música es la que ha entrado en nuestro oído y en nuestro corazón? Yo creo que es una melodía que hemos de considerarla, porque al contrario de afectarnos, es darnos, como el Señor tiene tanto amor a nosotros, una salida para que entendamos y comprendamos que aunque se está hablando mucho de ello es porque algo quiere. Yo en esta semana he oído mucho acerca de, poco más o menos que esta palabra, tanto la que ha llevado el devocionar como la que ha llevado lo que es mi esposa, que da toda la semana algo, pero íbamos unidos en ese mismo sentir. Y eso, cuando hay esa unidad y hay ese sentir, es porque el Señor nota algo, que Él no quiere que nosotros perdamos la oportunidad ni el momento ideal que Él está plantando, porque Él viene. Y si Él viene, no quiere que nosotros nos quedemos a sufrir. Bastante ya tal vez estemos sufriendo, pero Él nos ha prometido que la disponibilidad que ha de estar en nosotros es siempre permanecer en Él, para que Él nos enjuague las lágrimas que hoy tal vez no te las puede enjuagar nadie, pero Él las tiene en cuenta y te dará el gozo y la alegría que necesitamos cada uno de nosotros. Por eso hoy pondremos un título como siempre lo ponemos. Jesús nos advierte sobre la crisis futura. Es decir, Jesús, como tiene tanto amor, nos advierte. El advertir es aconsejar, aleluya, para que no nos extraviemos tan fácilmente, porque son unos momentos muy difíciles de que podamos llegar hasta ese futuro que el Señor nos tiene prometidos. Porque hay muchas cosas que nos van a impedir y nos están impidiendo, pero damos la honra y la gloria a Dios de que en Él todo lo podemos. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Por eso yo diría bien, dice que, hermanos, hemos estado empezando un nuevo año. Todo lo hemos dicho, ¿verdad? Hemos empezado un nuevo año. No sabemos si lo vamos a terminar. Porque
En nosotros no está la capacidad de saber cuándo Él va a venir o cuándo no va a venir, o cuánto nos va a tocar o cuánto nos va a tocar. Sí sabemos que hemos venido, pero no sabemos cuándo nos vamos a ir, ni cuándo Él va a venir. Que ese es el interés que hemos de tener nosotros y la preocupación para que nosotros conozcamos los tiempos en los cuales estamos viviendo. Estamos pasando por tiempos tal vez difíciles, pero no imposibles cuando tenemos a un Dios tan misericordioso. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, como hemos dicho? Sabemos que estamos viendo muchas cosas. Mira, ¿cómo se llama? Las torrentes estas que están cayendo, pero ¿cómo las llaman? Las danas que están cayendo, que están viniendo, es decir, cada vez vienen más apretadas. Pero eso no nos tiene que asustar, porque ya lo vamos a ver en la palabra, que ya el Señor nos dio muchas señales, que es la que aquí ellos no entendieron. Porque ellos entendieron y comprendieron las señales, vamos a decir, de una vida de campo, de la agricultura. Pero el Señor venía a traer otras cosas mucho más importantes e interesantes, a establecer el reino que le corresponde a un pueblo que estaba sin ley. Pero ellos no lo entendieron, pero nosotros damos gracias a Dios que nos da la capacidad de poderlo entender, no por la sabiduría que tengamos nosotros, sino por la sabiduría y la capacidad que Dios ya nos ha dado, porque dice que nosotros ya no somos necios. Al contrario, porque le hemos pedido a Él sabiduría y Él no nos ha dejado de consolarnos, sino que nos la ha seguido dando y nos la seguirá dando hasta que Él venga. Por eso no nos asusten todo esto, los descarrilamientos que ha habido, muertes que ha habido, pero siempre hay una pregunta. Pero hemos de entender primeramente algo que nos dice en Marcos 13:32. Que todos lo sabemos, de aquel día y de la hora, en Marcos 13:32, nadie sabe. Pero es más importante esto, ni aún los ángeles, que están muy cerca de Él, más que nosotros, aunque nosotros no lo vemos, pero ellos posiblemente le estén viendo, que están en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre, que es el que te formó a ti y a mí. La vida solamente depende de Él, no depende de otro. Pero no sabemos cuándo venir, pero sí nos prometió que iba a venir, ¿verdad? ¿Se recuerdan en Hechos esa palabra que estaban allí cuando Jesús se marchaba? ¿Qué es lo que sucedió? Aleluya. El mismo que se va, ese mismo regresará. Entonces ya desde hace mucho tiempo la promesa esa está. Lo que tiene que no sabemos cuándo, pero sí hemos de saber que Él viene. Entonces si hemos de saber que Él viene, ¿por qué no hacemos caso a las señales que nos tiene aquí escritas para no caer como muchos estamos cayendo sin necesidad? O vamos a decir como muchos están cayendo. Pero no aquí en España, fuera, amén, aleluya. Si alguno tiene familiar allí, no me mire de mala cara, va a decir, a mi familiar está diciendo algo que no es agradable. No, hermano, porque si nosotros hacemos caso a la palabra, nos evitaríamos muchos dolores de cabeza, nos evitaríamos muchas preocupaciones y nos evitaríamos muchas preguntas que por mucho que preguntemos nunca nos van a dar la correcta respuesta en nada ni para con nada. Solamente Él nos la puede dar. Por eso digo que esta lectura que hemos hecho, por eso hablaba yo de Mateo, en Mateo 6, creo, si usted lo nota ahí, si no luego ya me lo dice, bien igual, pero ahí habla de los fariseos y los saduceos. Amén. Pero le dice las mismas palabras. Es que aquí me encantó mucho más y me llevó el Señor porque dice que habla a las multitudes. Y nosotros somos parte de esa multitud. Y en esta mañana nos está hablando el Señor para que recapacitemos y hagamos lo que vamos a seguir, aunque lo hemos oído muchas veces, pero tal vez lo ignoramos. Por eso muchas veces lloramos sin tener por qué llorar.
Nos preocupamos sin tener por qué preocuparnos. Nos lamentamos sin tener por qué lamentarnos. Porque no escuchamos ni percibimos las cosas que son de Él. Notamos y sabemos más lo que sucede en el mundo, lo que nuestros ojos ven, mucho más que nuestra fe, que tenía que estar por encima de todo lo que nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra boca pueden estar actuando y haciendo. Eso es lo que deberíamos de sentir. Eso es lo que deberíamos tener en nosotros. Y aquí escrito está, por eso no tenemos que ir a ningún otro lugar. Aleluya. Yo no estoy diciendo que no tenga usted una preocupación, ni mucho menos. Si soy el primero que estoy diciendo que debemos de preocuparnos, pero por las cosas que están por venir, por las cosas que ya han venido, que nos pueden perjudicar mucho más que beneficiar. Y esa es la que no ponemos atención. Pero la palabra está llena de ello. Por eso he dicho ahí que Mateo, esta misma palabra en la que agrega algo más, y aún dice que no habrá otras señales ni mandaré que la de Jonás. Sabemos que Jonás, o esa señal, ¿quién la dio? Hace 2000 años la dio nuestro Señor. Estuvo también en el fondo de la tierra, allí en las profundidades, y allí subió y presentó hasta incrédulos como Tomás, presentó las señales que debía tener. Y si esas señales vinieron también acompañadas con lo que ya él predicó, que había de venir y estaría en los últimos tiempos aquí con nosotros. Que son las señales que vamos a ir viendo, que usted las tiene ahí en la palabra. No hace falta que vayamos a ningún otro lugar, sino a la bendita palabra. Pero hemos de escudriñar las Escrituras. ¿Cuántos de los que estamos aquí la escudriñamos? Por eso, si usted y yo escudriñamos las Escrituras, ¿de cuántas cosas nos íbamos a evitar? ¿De cuántos lamentos? Vuelvo a decir, y de cuántas tantas otras cosas nos íbamos nosotros a tener una paz y una tranquilidad que solamente viene de Él. Porque lo que venga no me va a sorprender, ya me lo hizo ver Él antes. Como me lo hizo ver Él antes, ¿qué mejor interés e interesa tengo que tener yo? Mucho más que lo que pueda oír, mucho más que lo que me puedan decir, o mucho más de lo que me puedan hablar, qué mejor que su bendita palabra. Por eso, aunque la hayamos repetido muchas veces, hermanos, quiero decirle algo. En las señales que vamos a ver, que están escritas, viene en 3 evangelios. Aleluya. El cuarto no lo habla. Amén. Saben dónde están, ¿verdad? Por eso es bueno escudriñar las Escrituras. Yo cuando veo estos tiempos me voy a la palabra. Porque la palabra es la que me da aliento. Es la que me da el refrigerio que necesito para estos tiempos tan difíciles que están viniendo. Y entonces cuando puedo valorar y aprender de distinguir los tiempos en los cuales estamos viviendo. Pero sin ello yo no lo voy a entender ninguna, porque sigo mezclándome con las cosas del mundo que están en el proceso de perecer un día, porque dice que su palabra es la que no pasa. No pasa, sino es la única que permanece. Las demás cosas todas van a pasar, pero qué vergonzoso es que nos vayamos tras del mundo en vez de irnos tras la bendita palabra, que es el refrigerio para poder entender en los últimos tiempos que están pasando y las cosas que están, y ya hace más de 2000 años lo dejó él dicho. Porque sus discípulos se lo preguntaron, ¿no dices tú amén a ello? Y aquí esas señales también le voy a decir dónde las puede encontrar. Si no la busca, la apunte y en su casa. Como es tiempo de mucho frío, no puede ir a la playa. Aleluya. Le va a dar tiempo ahí a meditar, y aunque sea este tiempo de invierno. Pero el invierno también uno hace el apaño que debía hacer, luego ya salga usted al sol, pero en el invierno es para poder aprovechar. Viene en Mateo 24, si no me equivoco, ustedes me lo dicen, amén, porque para eso están ustedes ahí, para darme a conocer. En Marcos 13 también viene.
Y en Lucas también, que estamos ahora, también viene, en Lucas 21. Ahí, eso yo le doy los capítulos, pero ahí viene. En Juan no viene. Aleluya, porque Juan tiene otras cosas que a él no le dieron. ¿Cuánto decimos a mí? Pero yo digo, Señor, gracias porque nos vas a recordar que ahí en esos lugares están, pero ¿cuántas veces ha pasado por nuestra vista? ¿Cuántas veces ha ido nuestro corazón a ellas? ¿Cuántas veces hemos pensado qué necesidad tengo yo de que alguien me diga o vea yo? Cuando tú ya me lo has dicho y me lo has confirmado para cuando venga no sienta el dolor, ni la preocupación, ni aún el marcharme de tu lado sin necesidad. Porque por muchas de las cosas que nos suceden, dejamos al Señor como si Él fuese el culpable de cualquiera de las cosas que nos pueden ocurrir. No, el mundo lo trae porque el mundo lo hizo así, que somos nosotros esa parte del mundo. Porque todo lo que creó Él fue bueno. Solo nosotros hemos sido los que lo hemos cambiado y lo seguimos cambiando. Pero el Señor dice, sigan, sigan. Yo les dejo porque les amo. Mi palabra, y que vuelvo a decir ahí, y nos lo vamos a leer, que nunca pasará. Lo cual quiere decir que hagamos lo que dice en Juan 5:39. Como su palabra nunca va a pasar, ¿qué debemos hacer entonces? Si tampoco sabemos cuándo va a venir, ¿qué debemos hacer entonces? Como pueblo, como siervo, como sierva, o como querramos, o como iglesia, ¿qué debemos hacer? ¿Hacer caso a lo que dice el hombre o hacer caso a lo que dice ella? Pues mira lo que nos dice. Escudriñar las Escrituras. ¿Cuántas veces lo he oído? Pero ¿cuántas veces lo he hecho? ¿O cuántas veces lo hago? ¿O cuántas veces lo reflexiono? Escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ella tenéis ¿qué? La vida. Entonces a través de ella yo voy a saber cómo organizarme. Voy a saber qué es lo que es bueno y lo que es malo. Porque Él ya me dejó ese libre albedrío para poder entender y comprenderlo, pero poderlo llevar a la práctica y a la consideración y al aspecto de entender estos tiempos que están ocurriendo, para que la vida en realidad exista y esté en mí. Porque quiero decirle algo, y lo voy a llevar ahora antes de nada. Nos dice en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, que esos son los que escudriñan. Y dice, los que guardan, porque están oyéndole al que no miente, al que dice la verdad. Pero ¿qué es lo que guarda? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Ahí lo dice las Escrituras. Y aún le dice más, oí una voz, dice Juan, que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos. Aleluya. Que mueren en el Señor. Y dice aún, sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de su trabajo, pero sus obras siguen hacia adelante. Si yo no quiero morir, si quiero seguir para adelante, he de escudriñar las Escrituras. He de entenderlas. Su palabra es viva, su palabra es eficaz, su palabra es pura de poderla entender, porque es como el crisantor, ¿no? O ¿cómo se llama esa? Que limpia todo, ¿verdad? ¿Cómo? Estos que son desempleo ya lo saben. Ahí está Miguel, que sabe bien. Limpia todo, ¿verdad? Lo deja limpio, puro, cristalino. Así es la palabra de Dios para nosotros, como el crisantor, ¿no? José. Aleluya, bendito Dios. ¿Qué más dice diciendo?
Por eso ahí ha dicho que no morimos, que nuestras obras siguen hacia adelante. Pero ese es el que tiene paciencia. ¿Tenemos paciencia para no involucrarnos con el mundo? ¿O se nos escapa ese ego que hay en nosotros y que aún hay residuos dentro de nosotros? Ese es el examen que el Señor quiere para nosotros, para que podamos tener la vida eterna. Porque eso dicen, son las que dan testimonio del hombre. No, dice ahí en Juan, que estamos leyendo los 5:39 y usted tiene ahí la Biblia, las que Él da. Porque lo que aquí habla no lo habla otro, sino lo habla Él mismo. ¿Y cuándo Dios nos ha mentido? ¿Cuándo nos ha dado una falsa noticia? ¿Cuándo nos ha dado unos quebraderos de cabeza? ¿Cuándo nos ha dado preocupaciones? ¿Cuándo no nos ha dado lo que debemos hacer y hacer y hacer y hacer? Porque ahí nos va la vida, en escuchar la voz de Él. Aunque hayan pasado muchos años, sigue viva hoy día y está con nosotros y estará por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y nosotros como pueblo podemos decir amén, porque es una realidad. Tu palabra es viva y eficaz. Por eso ahí en Mateo 24, aleluya. Yo no le voy a leer todo Mateo 24, pero le dije también que en Marcos 13, ¿verdad? Eso se lo dejo de aperitivo para su casa. Vamos a ver ahí unas cosas. Aleluya. Porque tú quieres, Señor, que nosotros examinemos y nos examinemos con tu palabra. Tu palabra no es para pasarla por alto. Tu palabra es la que nos alumbra en esta oscuridad que está habiendo en este mundo. Usted no sé si se habrá dado cuenta. Hay una oscuridad tremenda. Hay unas ganas de gozarse aún y seguir pleitando con este mundo enorme, sin darnos cuenta así es. Por eso debemos de saber contra qué luchamos y con quién luchamos. El mundo no le trae nada bueno. Yo no le voy a leer todo el capítulo 24, pero tal vez usted en su casa no lo ha leído, como tampoco Lucas, le he dicho antes, como también Marcos tampoco lo haya leído. No te leo ahí, pero yo le voy a leer algunas cositas de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Porque habla de las señales antes del fin y aún también habla de la venida del Hijo del Hombre, que es su venida, que ya he dicho, no sabemos cuándo, pero Él viene. Está más cerca que cuando Él se marchó. Está mucho más cerca que cuando aquellos dos hombres que estaban detrás de los apóstoles, que le vieron a Él de irse, le dijeron, no lloré ni os lamenté, sino preocupados, porque Él vuelve otra vez. Lo mismo que se va, Él vuelve. Pero nos lo dejó aquí exclamado. Amén. Dice en el 24:1, yo voy a leer unos versículos. Cuando Jesús salió del templo y se iba acercando a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, respondieron, Él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bien, ahora nos da las señales. Y entonces, o estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos le preguntaron, aparte diciendo, dinos, y hay una pregunta, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin? ¿De qué? Del siglo. Dínoslo. Y ahí vienen las cosas, yo no le voy a leer todas, pero la primera que nos habla, que es yo lo que quiero que apuntemos nosotros, y estamos escuchando, es que la respuesta primera de Jesús fue esta, mirar que nadie os engañe. Mirar que nadie os engañe. Aleluya, eso dice la palabra, eso es lo que nosotros deberíamos percibir.
y aún asimilar y adquirir en nosotros lo que está ocurriendo en este mundo, que no seamos de los que caigamos en la trampa de él. Porque el diablo es muy sutil. ¿Cuánto decimos amén? Porque dice, ¿por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre. ¿No dice eso? Diciendo, yo soy el Cristo, y muchos os engañarán. Algunos dicen por ahí que no, que ya vino, a otros dicen que vendrá, y otros dirán, yo que sé las cosas que dirán, pero nosotros tenemos que tener consciente que nadie sabe cuándo vendrá, pero sí que dijo que vendría. Y nos está dando a conocer que no nos engañe nadie de lo que ya dejé yo aquí dicho. Yo no lo voy a leer todo, pero usted vea qué señales son las que ya dejó Jesús aquí plantadas. Va todo relacionado a no lo que ha pasado, sino a lo que se está ejecutando y pasando hoy día en este mundo. Y aunque nosotros estén vedados nuestros ojos, que esté vedado nuestro entendimiento, que nuestra boca no sepa hablar ni discernir, hablar lo que del corazón ha de salir como buena vocación de ser esos hijos de Dios que hemos adorado y somos los adoradores que le siguen adorando en espíritu y en verdad. Aleluya. Ese es el conocimiento que el Señor quiere que haya con nosotros. Otra de las palabras que le he dicho en el versículo 11, yo esas otras las lea usted en su casa. Muchos falsos profetas se levantarán. Y vuelvo a decir, y engañarán a muchos. Engañarán a muchos. Que el Señor nos reciba en esta mañana. Que el Señor tome control de nuestra mente, de nuestro caminar. Porque si algo la palabra nos dice a nosotros que no hemos de olvidar y hemos de tener en consideración que hay tres cosas muy importantes en Juan donde habla, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. ¿Por qué buscáis en otros las tres cosas más importantes del ser humano? Si solamente están en mí. Solamente están en mí. ¿Qué de ejercitar? Estar entonces atento a lo que aquí me dice. Pero vamos a saltar más adelante. En el capítulo 24 que estamos, en el versículo 23, también quiero leerle. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. No lo creáis. Y dice en el 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Todos somos llamados, todos somos escogidos, la palabra lo dice, pero no todos son lícitos ni son justos. Seamos nosotros de los lícitos y los justos, seamos de las vírgenes sensatas, que ahí también nos habla el Señor, porque va a venir como ellos, ¿y a cuántos nos va a coger sin el aceite? Que decir, la presencia de Dios en nosotros por interesarnos por las cosas que Él ya nos dejó plasmadas aquí, para que no me durmiese, para que no me cogiese desprevenido, sino que estuviese siempre preparado, alerta, para cuando Él me llame y me diga, ven, ven, ven Señor. Pero eso hemos de notar y adquirir en nosotros ese dominio de permanecer la palabra en nosotros y que el otro no nos pueda estorbar. He leído el 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y dice en el 25, ya os lo he dicho antes. Entonces el Señor nos sigue amando mucho, nos lo dijo antes, nos lo dice ahora y nos lo dirá cuantas veces sea necesaria, con tal de que no nos perdamos. Por eso a mí no me molesta que me repitan la palabra de Dios. Lo que me molesta es que me repitan tus pachochadas.
así de claro, porque si hay algo importante que nos dice aquí en la palabra que hemos leído, si usted la tiene ahí conmigo, en Lucas 12 que estamos leyendo, en el versículo 17, hay una pregunta, porque no juzgáis vosotros mismos a lo que es justo. Entonces yo no estoy haciendo algo que no me haya mandado el Señor. Yo estoy juzgando a lo que no es justo. Porque el Señor nos da aún la capacidad y aún nos da su poder y su sabiduría para expresarlo sin tener que dañar a nadie, sino para abrir primeramente al que lo va a conocer los 5 sentidos, de saber en realidad si lo que tú estás predicando o estás diciendo estás capacitado para hacerlo y lo llevas a cabo. Ahí lo dice la palabra. ¿No dice usted amén a ello? Por eso dice que nosotros tenemos que mirar bien, oír bien y buscar la verdad de Dios. No busquemos otra verdad. Yo digo, Señor, gracias por darnos a conocer estas cosas. Por eso, hermanos, no olvidemos que tenemos aún a nuestro amparo y la palabra delante de nosotros, que está en Jesús, que nosotros debemos seguir aprovechando. Porque nos dice aquí en Mateos algo más. En el 42 nos dice algo mucho, velar. ¿No dice eso? Otra vez nos lo repite aquí. Velar, porque no sabía a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velar. ¿Qué es velar? Está despierto, ¿verdad? Aleluya, así es, hermano, está despierto. Por eso nosotros, ¿quién es nuestra luz que nos alumbra para poder estar despierto? La palabra de Dios. Velar sobre ella. Porque vuelvo a decir lo que dice el versículo 35 del capítulo 24 que estamos en Mateo. El cielo y la tierra pasarán. Lo que ellos creían y decían. Pero mi palabra, por eso escrito está, mis palabras nunca pasarán. Pero aparte de velar, nos dice en el versículo 44, por tanto también vosotros estar, ¿qué? Preparados. El Señor nos está dando una opción de que tengamos una preparación, pero no por lo que el hombre diga, sino de lo que la palabra resalta para que el buen siervo o sierva de Dios se la dé a conocer primero a Él y a los demás, porque somos hijos de Él y Él quiere darnos todo lo bueno que hay en Él. Él no quiere darnos nada malo, sino todo lo contrario. Si yo te digo, porque peque no pasa nada, ¿qué te estoy haciendo? ¿Un favor? Claro, para las complacencias de tu corazón sí, porque es lo que aún anhela, pero no es lo que Dios desea, ni de ti ni de mí, sino todo lo contrario. Por eso dice en el 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa? Con un solo propósito, para que le dé el alimento a tiempo. Y hoy este es el alimento, a tiempo, si usted se quiere salvar. Si usted quiere seguir el proceso y el procedimiento de nuestro Señor. Porque como ha dicho, es la lámpara. Y no solamente la lámpara, sino que ese es el verdadero camino. Hay otros caminos, como siempre hemos dicho. Y aún se predica en las iglesias. Pero esos caminos no son justos ni lícitos. Son para llevarnos a vamos a decir, a un abismo. El abismo es donde uno no ve un fin. Y es el que sucederá en los postreros tiempos, que nos lo va a decir la palabra misma. Y es la que hay que tener muy en cuenta. Aún dice, bienaventurado aquel siervo al cual, seguimos leyendo en Mateo 46, que también le he dicho que lo tienen en Marcos y en Lucas. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga,
lo halle haciendo así. Entonces, ¿qué hemos de hacer? ¿Predicarnos a nosotros? ¿Hacernos famosos nosotros? ¿O darle a conocer a Él? La pregunta está ahí. La respuesta depende de nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué se enseña? ¿Qué se dice? ¿Qué hay? ¿O somos que nosotros no somos profetas como son los del mundo, vamos a decir? O muchas iglesias que no lo digo para ofenderles, sino para que nos demos cuenta. Hermanos, no somos feriantes, que no tenemos más que mucha labia, pero poca afectividad. Y aun si pudiéramos vender a nuestros hermanos, familia, los venderíamos con la palabrería que aún tenemos en nosotros. Pero el Señor quiere que nos quitemos de eso, sino que nos hagamos humildes, sumisos y humildes bajo la dirección y la humildad de nuestro Señor. Y aún dice el 47, de cierto os digo, sobre todos sus bienes lo pondrá. Por eso todos no tienen, aleluya, aquí sí tienen los poderes del Señor en sus manos. No todos. Por eso no dice la palabra, no todo aquel que dice Señor, Señor, tendrá la capacidad de poder entrar al reino de los cielos, sino aquellos que siguen trabajando hasta el fin. Y que sus obras siguen hacia adelante. Amén. De cierto digo que sobre todas sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi siervo o mi señor tarda en venir. ¿Cuántos siervos de Dios hay? Dicen, no te preocupes, aún no es el tiempo. No te dice alerta. Vigila, sé esa atalaya, porque cuando menos se espere, llega el momento. Antes del fin o después del fin, ahí estaremos con el Señor. Otros no podrán llegar. ¿Cuánto decimos amén? Dice, pero si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, aún a comer y a beber con los borrachos. Imagínate lo que nos dice. Porque muchas veces nos golpeamos, se golpean los unos a los otros. Qué bueno ser humilde y agradecido por lo que hay y por uno hagan. Que no hay que decirle, ¿tú de qué vas? ¿O de qué vas? ¿O por qué vas? ¿O cuál es tu fin? Hombre, no te preocupes si el Señor lo sabe todo. No le golpees, no tiene necesidad. Ámalo, abrázalo, pero no lo lleves a condenación. Porque si yo le digo que hace estas cosas, no le estoy amando, lo estoy condenando. Y eso es lo que Dios me está diciendo en su palabra, que no sea mal siervo. Aleluya. ¿Y qué sigue diciendo? Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Pero aquí está el proceder luego, por no haber ser oidor y hacedor y proclamador de este evangelio glorioso que el Señor nos ha dado a conocer a todos. A todos. Porque el que hoy día ama al Señor tiene la sabiduría igual que el que está aquí. Porque el que está sentado y el que está aquí están en un mismo pensar y en un mismo sentir. Porque quiero decirle algo, tantas cosas le estoy diciendo, ¿verdad? Vamos al final. ¿Qué dice en el 51? Por eso Jesús, o el Señor, no pasa por alto nada, porque dice que aún uno de nuestros cabellos, aunque usted sea calvo, antes tenía pelo. Aleluya, porque ahora como soy calvo a mí no me va a pasar, ese no es para mí. Pero tú antes,
dice que no lo pasará por alto. No lo pasará por alto. Así que el calvo que se tenga cuidado. Dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, como ha dicho. Que cuando habla de hipócrita no se ofenda usted tanto, ni yo debo defender. Eso se refiere a una persona de doble ánimo. Ese es un hipócrita. Un hombre, una mujer, una persona, un siervo o alguien que predique lo que sea, de doble ánimo. Yo digo y no hago. Un fariseo, eso es. ¿O no? O alguien que aparenta, porque hay mucha apariencia. Hoy, apariencia se dice, apariencia, aleluya. No imitemos lo malo, imitemos lo bueno. Que tanto por una cosa nos van a pagar como por la otra, pero el beneficio solamente se tiene si has sido fiel y justo. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero aquí le dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será ¿qué? Dígalo fuerte y dígalo. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Una de las segundas cosas que dice, porque en otra dice que irás al lago de azufre y fuego. Pero aquí te habla de frío. El crujir de dientes no es cuando te echa al lago de fuego, sino cuando te eche o vayas a donde te está diciendo, a este lugar, donde habrá naje frío. Qué bueno los que tengamos dientes postizos, ¿verdad? Sonría, que Dios le ama. Aleluya. Entonces estas cosas están aquí ya. ¿Por qué dudarlo de ello? Porque aún, mire lo que nos dice en 2 de Pedro, ya estamos ya casi acabados. Aleluya. Yo todo es la palabra. Sí, ¿qué mejor vamos a identificarnos con ella? En primera de Pedro, no, en 2 de Pedro, he dicho yo, he dicho primera. Entonces me está bien. Aleluya. La edad no pasa en balde, gloria a Dios. Así que, gloria a Dios. ¿Qué nos dice ahí en el versículo del capítulo 1, en el versículo 19? En el capítulo 1, versículo 19 de 2 de Pedro. Nos dice unas cosas muy importantes. Tenemos también que, ya hemos oído muchas veces, ¿por qué buscamos? ¿Por qué no buscamos aquí? ¿Por qué no nos regimos por ella? ¿Por qué no dejamos que nuestra alma se siga gozando y llenando? Para que nuestro proceder, nuestro caminar, nuestro sentir y todo lo que oigamos sea sí y amén. No digamos sí y amén cuando en realidad no la entendemos. Por eso dice así, tenemos también la palabra profética más segura, y a la cual a ti y a mí nos dice, usted la ha leído como yo, ¿qué dice? Hacéis bien en estar como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entonces yo le estoy hablando todo de la palabra. Y el Señor no quiere que nosotros distingamos tan claramente las cosas que estamos viendo, sino a las que Él vino a preparar, que son las que no llevamos a cabo. Pero damos gracias al Señor, que Él siempre en su amor trata de alentarnos, pero no nos durmamos, porque el dormirnos no trae buenas consecuencias, porque lo vimos y lo podemos ver en la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 eran iguales, las 10 tenían todas, como todos aquí, ahora estamos todos oyendo toda la palabra, pero unos tenían un pensamiento y otra tenía otro.
Uno tenía una decisión y la otra tenía otra. Uno tenía una esperanza y otra tenía otra. Y ahí la vemos, la sensata y la insensata. Mi pregunta y la del Espíritu Santo en esta mañana, ¿cuál es la decisión que hay en usted y en mí? ¿Cuál es la decisión? Trata de buscar los tiempos de Él. Trata de fijarse cómo el mundo camina, pero yo no quiero caminar como Él. Estoy discerniendo, o vamos a decir, adquiriendo el aspecto de saber que para mí el mundo no es nada. Porque claramente me dice, todo lo que aquí hay se quedará. Pero lo que en mí permanece nunca, nunca dejará de estar. Por eso yo me fui a la iglesia. Primeramente nos dice algo más. En Primera de Juan 2:6. Ya vamos a terminar, hermano. No se inquiete. Que todo tiene su entrada y también tiene su salida. Aleluya. Lo importante es que no todos permanecemos. Y lo digo con amor. Pero no es porque lo diga yo. Yo de mí no sale nada. Aunque hable, es nuestro Señor. ¿Qué dice en Juan 2:6? Es mejor las Escrituras que otra cosa. Leámoslo. Porque todos decimos, ¿verdad? Todos decimos. Aquí nos va a dar el resultado. Con respecto a esto, si en realidad usted está distinguiendo o está sabiendo y conociendo los tiempos por los cuales estamos, porque hay una crisis futura. Hay una crisis futura. No estoy hablando en el mundo, estoy hablando dentro de las iglesias. Porque el mundo no entiende de esto. No queramos exigirle lo que no entiende. Bastante que podamos nosotros entendernos y exigirnos, porque sí, aquí hay que exigirnos. Porque dice así aquí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. El que dice que permanece en Él, mírelo bien, metámonoslo en el corazón. Yo digo que ando en Él, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Debo también andar como Él anduvo. Ahí está. Porque yo puedo decir que estoy en el Espíritu, pero ¿cuál es mi decisión? ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Cuáles son mi caminar? ¿Cuál es mi proceder? ¿Cuál es mi vida? En secreto, que creo que tal vez sea para la congregación, pero para mí no. Dice el Señor, yo soy el que conozco todo. Aleluya, qué bueno es nuestro Señor. Por eso en el Salmo 119, 105, todos lo sabemos, ¿qué dice? Ya de memoria deberíamos saberlo. Lámpara es. ¿A dónde? A mi cabeza, a mis pies, y lumbrera en mi caminar. Quiere decir que en Él, los que estamos en Él, caminamos en Él y no tenemos ninguna oscuridad. Aún en la propia noche tenemos la luz resplandeciente de aquel que nos amó y que nos sigue amando. Por eso, hermanos, el Señor nos advierte y nos seguirá advirtiendo, pero hay una venida de Él y no sabemos cuándo es. No nos durmamos, sino recapacitemos y reflexionemos, porque el Señor ha dicho que vendrá y yo lo creo, porque a la iglesia de Tatiria, yo me parece que ahí le dice algo muy importante. Aleluya. En el capítulo 2, versículo 26. El que venciere, a todas las iglesias le dice al que venciere. A él le da parte de lo que va a ser
o lo que se ha ganado y lo que va a tener. Pero aquí me impresionó más esta, de las 7 iglesias, y hoy nos lo dice a nosotros. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridades sobre todas las cosas. Al que venciere. No podamos decir o no digamos, no puedo, sí. Si Cristo vive en mí, ¿cómo no voy a poder? Pero si resulta que digo que vivo en el Espíritu y no camino como Él caminó, ¿qué espíritu es el que a mí me da la fuerza? El que nunca la tuvo, porque aunque tenga poder, imagínese alrededor nuestro, no vale nada. Si hacemos caso a aquel que todo lo puede. Pero si no, nos lleva otra vez al fango donde nos sacó un día y nos hizo ser hijos suyos cuando no éramos nada. Hasta aquí quería traerle en esta mañana, pero pongamos alerta, pongamos atención a ella, atesorémoslo todo en el corazón, yo el primero, porque Él dice que viene y vendrá. ¿Lo creemos? Démosle un aplauso al Señor por cada uno. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Vuelvo a decirle que no se ha hecho algo porque sea especial lo de María, que a todos somos iguales. Gloria a Dios. Pero qué pena que ella estaba triste, como diciendo, mis hermanos no me van a cantar cumpleaños ni van a orar. Sí, hombre, hay tiempo para todo. Gloria a Dios. Vamos a orar por la palabra y por las peticiones que aquí hay. Que el Señor las conoce y Él quiere, como nos ha dicho hoy, nos advierte. Él quiere que nosotros sepamos el aspecto espiritual que hoy está ocurriendo en cada iglesia o en cada local. Pero lo que Él quiere es que tú reconozcas cómo andas aquí en ella. Porque Él nos habla a nosotros. No habla ni habla de nadie. Habla de cómo yo y tú estamos en esta crisis espiritual que está habiendo cuando ya son los últimos tiempos y aún ando lejos de entender lo que Él me dice en su palabra. ¿Por falta de qué? De no escudriñar. Si escudriñase, otro canto me encantaría y me agradaría más que el sonido de este mundo. Padre Dios, gracias por tu bendita palabra. Gracias por ella, Señor, y sigue instruyéndonos y enseñándonos. ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué no hemos de hacer, Señor? Sabemos que hay veces que estamos faltos de sabiduría, pero, Señor, tú nos dices, venid a mí, pedirme. Por eso, Señor, de nada podemos escasear si estamos en ti. Tú oyes y ves nuestras debilidades y no por eso nos desechas, sino al contrario. ¿Le desechaste a Pedro por negarte? No. Hoy aquí hay muchos Pedros, tal vez, o somos muchos Pedros, pero lloramos y reconocemos nuestra debilidad, pero tú eres la lámpara que necesito. Padre, bendícenos, ayúdanos, consuélanos en medio de muchas cosas que nos suceden, pero haznos entender y ver lo que ya dejaste plasmado, que nos llegaría y nos engañarían, pero no lo permitas, Señor, sino dótame de ese conocimiento y entendimiento que un día no tuve, pero cuando tú entraste en mí y yo te dejé entrar en mí, adquirí una nueva vida, a la cual tú no quieres que lamente ni sufra, sino que siga hacia adelante. Mira a cada uno de los que aquí estamos, Señor. Bendícenos, úsanos y aún llévanos a nuestro hogar con esa doble porción de tu Espíritu.
Aún, Señor, danos la gracia y la bendición de poder estar con los familiares, amigos, pero que en medio de ello estés tú, Señor. Gracias por ello, los que van a pie, los que van, Señor, en vehículos, los que van, Señor, en otros medios de transporte, Señor. Tu mano de poder y misericordia caiga sobre ellos. E igualmente, Señor, está aquí esta petición. ¿Qué decirte que tú no conozcas? Si aún lo conoces mejor de aquellos que la trajeron. Sí. Obra y da, Señor, conforme sea la voluntad tuya y sea de agradecimiento para ellos. Porque a veces nos equivocamos, pero, Señor, ayúdanos a no errar y a saber cómo pedirte. Porque muchas veces pedimos, pero es para gastarla en nuestros deleites. Haz el favor, Señor, de dar a aquel necesitado lo que aquí te pide, sea de la índole o la clase que sea, pero que seas tú, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dijo, amén. ¿Le podemos dar un aplauso? Aleluya.